Hola, bienvenidos. Hoy recibimos a Fernando Montero, secretario de Jubilados de FOETRA, y Jorge Silver, consejero del Fondo Compensador Telefónico. Gracias por venir, compañeros. Y antes de empezar a hablar de los temas generales, ¿alguna noticia, algún evento que nos quieran contar que está por venir? Sí, bueno, Jorge lo conoce mejor porque es el que participa en las reuniones de la multisector. Formamos una multisectorial en defensa de la seguridad social, que la seguridad social abarca todo, abarca la jubilación, los auxilios que se le dan a las familias más humildes, salario familiar, abarca todo lo que implica un Estado de Derecho en cuanto a la seguridad social de sus habitantes. A contrario al censo de este gobierno que plantea que la seguridad social es un curro porque le sacamos la plata a los poderosos para dársela a los más humildes. Bueno, como nosotros defendemos la seguridad social a muerte porque es parte de un Estado, de un Estado fuerte que implique que defienda los derechos de toda la población, no solamente de los poderosos. Esta multisectorial trata de poner ese principio en la calle y por lo tanto conformamos con algunos sindicatos, tanto de la CGT como de la CTA, y muchos centros de jubilados. Hay muchos centros de jubilados y centros culturales, y hay partidos también, está el Partido Solidario, por ejemplo, y de hecho la Unión por la Patria está de alguna manera uno de los que más empujaron, uno de los diputados que más empujaron esto también fueron los compañeros de Unión por la Patria y organizaciones como la Cámpora y otros compañeros que son todos peronistas. ¿Y de qué se trata el evento? Antes de ir al evento, Sí. un segundito. Bueno, está muy instalado que los miércoles en Congreso es el lugar donde confluyen muchas organizaciones de jubilados. En muchas oportunidades hubo, debido a la protesta y a las características que se quiere que tenga, que siempre fue pacífica, un despliegue policial tremendo en donde se reprime, más de una vez hubo heridos, etcétera. Pero esto no me voy a explayar porque es muy conocido. Pero la multisectorial, que es la que describía mi compañero, participa todos los miércoles y un poco es el centro de acción en este momento. Es decir, concurrir con una buena cantidad de compañeros jubilados y jubiladas a Plaza Congreso, hacer la ronda y lo que se pueda hacer a modo de protesta. Ahora, por otro lado, esta multisectorial lo que está planificando es un gran evento que sería el lanzamiento de una campaña de juntada de firmas en el orden nacional, es decir, acá, en Buenos Aires y en todo el país, por las reivindicaciones de los jubilados, ¿no? Es decir, contra la reforma previsional, por mantener las conquistas, las que hemos tenido históricamente. Medicamentos. Bueno, entonces vamos a lanzar una segunda juntada de firmas el día 28 de este mes de mayo, con un acto festival en la cancha de Ferro, en el microestadio, y la convocante es la multisectorial. Y bueno, aparte de los pocos discursos de rigor, lo que va a haber es la colaboración de números artísticos y bueno, va a ser también un festival, donde seguramente va a haber al final alguna milonga, vamos a decir, Buenísimo. o lo Es que se- abierto o a lo todos, que dé, a o todos, lo que ¿no? dé. Lo Y es organiza la multi, pero es abierto a todo el público y es a entrada todo libre y gratuita. quien quiera, libre y gratuita, y a quien quiera concurrir es abierto, efectivamente. Los telefónicos nos estamos preparando para Para ir con concurrir con todo. una buena cantidad de compañeras y compañeros, ¿no? Buenísimo. Y ya que están acá, Sí. eh, es una pregunta obvia, cómo está la situación de los jubilados, pero qué mejor escucharlo de los protagonistas. Ustedes, como bien mencionaste, están los miércoles
en el Congreso, resistiendo, protestando. ¿Cómo está el panorama? El panorama está cada vez más difícil, cada vez peor. Bueno, la trayectoria de los jubilados tiene momentos terribles, porque durante el menemismo, que fue la primer gran traición a la clase trabajadora que vino de adentro, se privatizaron el ANSES, el ANSAL, no me acuerdo cómo se llamaba antes, y se formaron las FJP, que fue un gran curro, porque, por ejemplo, lo importante es lo que hacían era las ganancias, muchas veces de los inversiones, las ganancias se la pasaban al capital de la FJP y las pérdidas se socializaban con los jubilados, de tal forma que cuando nuestro gobierno, la compañera Cristina, lo puso al vudú al frente de la estatización de las AFJP, que fue la bendición del cielo, lo que realmente nos salvó, los compañeros que quedaron, trabajadores que quedaron jubilados por las AFJP, cobraban un 10% de lo que cobrábamos nosotros. Y no sé si alguno lo siguió cobrando, era menos todavía. Fue el gran afano, fue un afano pero terrible, parecido al que ahora está haciendo Milei. Bueno, y a partir de ese momento, yo me jubilé en el 2011, por ejemplo, el compañero también un poco después que yo, ya en el 2011, cuando el primer haber jubilatorio que plantearon la ANSES era prácticamente lo mismo que estábamos ganando, o sea, a veces un poquito más. Con el tipo Macri, lo que nos pasó fue que perdimos un 30% en el 2017-18, ahí fue cuando empezamos a perder alevosamente, perdimos un 30% de lo que ganábamos. Y con este gobierno llevábamos perdidos un 20%. Ahora con el tema del FAL, cada vez le dan más impuestos y contribuciones que tendrían que ir al ANSES, se lo dan a los poderosos, al gran capital concentrado. En vez de favorecer a los compañeros que trabajando aportamos y demás, ahora se está, porque lo que pasa que desgraciadamente a partir de que se perdieron, que se le dio concesiones, o sea, subsidios, en definitiva, para no pagar más las contribuciones a muchas de las patronales, se les rebajó el importe por el que participaban en las contribuciones patronales, entonces fue perdiendo valor todo lo que se recaudaba por aportes y contribuciones, aportes de trabajadores y contribuciones patronales, entonces se pasó a ser del 70% que eran las contribuciones y aportes en la época de Cristina, pasó a ser el 30%, y el 30% que era lo que se pagaba de impuestos, se aportaba de impuestos y contribuciones y impuestos y tasas del Estado, o sea, el 70% era aportes y contribuciones y el 30% era el Estado. Ahora pasó a ser el 40% es lo que por aportes y contribuciones, y el 60% se duplicó el aporte que paga de impuestos y tasas el Estado. Pero lo que no dicen, sí, es cierto, ahora tenemos más aporte del Estado que de los trabajadores, pero no dicen ¿por qué? Porque la contribución patronal se redujo a la mitad. O sea, se redujeron la contribución patronal para favorecer a las grandes empresas y se redujo muchísimo, entonces lo que tiene que subsidiar el Estado eso, porque ellos redujeron la contribución patronal. Entonces, en este momento perdimos un 20% hasta la última tabla que teníamos, perdimos un 20% con Milei y vamos camino a perder más del 30%. O sea, pero a eso le sumás lo que venís perdiendo de Macri, que recién contaste. Vamos a cobrar de lo que empezamos a cobrar en la época de Vudú y Cristina, vamos a cobrar entre un 35 y un 40% de ese aporte, de ese salario que teníamos antes. Complementando lo que dice Fernando, nosotros somos jubilados de las telecomunicaciones. No cobramos la mínima, como se conoce comúnmente. Lo que sí, lo que explicaba Fernando, es que
nuestro haber jubilatorio comparado con el sueldo de quienes están en actividad fue perdiendo porcentajes, digamos. Hace unos cuantos años atrás empardaba, digamos, con el fondo compensador y empardaba lo que sería el haber jubilatorio que empezamos a obtener con lo que eran los sueldos de la gente de las telecomunicaciones que estaban en la actividad. Pero la generalidad, tengamos en cuenta que más o menos el 70% de jubilados y pensionados cobran la mínima y un porcentaje también muy alto cobran a lo sumo 2 mínimas. Ahí creo que está más del 80% de las jubiladas y jubilados de este país, ¿no? Es decir, que están cobrando 360.000 pesos, más un bono que está congelado hace más de prácticamente 2 años. Es decir, que la situación digamos, de los pasivos, entre comillas, es catastrófica. Catastrófica. Estábamos Además hablando. perdimos medicamentos, Exacto, pagar los exacto. medicamentos sin costo a los compañeros del PAMI, se perdió los reajustes como correspondían, se está perdiendo ahora con este atorrante de Milei el haber inicial, porque antes el haber inicial era bueno, hasta hace poco los compañeros prácticamente en el haber inicial se equiparaban muy poquito por debajo del salario activo y después se iba perdiendo. Pero ahora, con el haber inicial que están proponiendo, prácticamente se destruye lo que es el salario de ANSES porque va a ser, se está hablando de que va a ser la mitad de lo que se ganaba en actividad. Y además, desgraciadamente, el vaciamiento de la industria, porque acá hay una cuestión que nos emparda muchísimo con la lucha de los compañeros activos. El vaciamiento de la industria hace que se está apuntando a destruir el movimiento obrero. Entonces se vacía la industria y se vacía el elemento central del movimiento obrero que eran los obreros industriales, el que permanentemente está en la producción, todos somos importantes como trabajadores, pero apuntan al sector industrial, vaciar el sector industrial, vaciar la producción, vaciar la ocupación plena, vaciar el consumo y en definitiva después de vaciar el consumo, vaciar las pymes, vaciar los comercios, vaciar al minorista, vaciarse al kiosco de la esquina, vaciar todo el país. Y entonces, ¿qué pasa? Después van a decir sí, que como tiene que pagar el Estado la jubilación, no la van a querer pagar más. Desgraciadamente, los compañeros, el pueblo tiene que darse cuenta que si seguimos en este camino que está planteando, que es un camino absolutamente genocida, la jubilación va a desaparecer. Prácticamente están desapareciendo. Bueno, compañeros, gracias por venir. Nos vemos en Ferro. Nos vemos en Ferro. Las noticias son. Pero agradecidos nosotros de poder un poco difundir un poco más la situación de la clase pasiva. Yo siempre digo entre comillas, sí, sí. porque no somos pasivos. Somos trabajadores jubilados. Exacto. Gracias.